Buenas tardes, gracias don Francisco. Buenas tardes a todos, aprovechando de saludar a la gente que está conectada a través de la plataforma Meet y aquellos que nos pueden ver a través de la transmisión en vivo que entiendo que don Francisco a través de la municipalidad está efectuando. Bien, Matías Soto por acá, soy abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de la Unidad Jurídica de Perquenco y de Galvarino. Hoy estamos aquí para impartir un taller acerca de un tema que es sumamente consultado y a través del cual siempre se han generado muchas dudas y que dentro de los lineamientos que tiene la Corporación de Asistencia Judicial se encuentra justamente, de poder dotar de herramientas a la gente para que sepan, digamos, cómo se pueda solicitar una posesión efectiva, dónde se puede hacer, cuáles son los documentos, cuáles son los requisitos, dónde lo hago, cómo lo hago, necesito un abogado. Entonces, todas estas son dudas que nos llegan a diario. Entonces, al momento de haber generado cierto este convenio y querer poder impartir este taller, logramos identificar dos temas que son súper relevantes, que son, por un lado, la posesión efectiva y por otro lado, el tema que vamos a impartir el día de mañana referente a divorcio. Bien, hoy veremos entonces la posesión efectiva a través de una exposición que va a impartir, ¿cierto? Y que nos va a colaborar la postulante de la corporación, doña Solange, y lo vamos a hacer a través de una presentación. Entiendo que, como ya señalé, don Francisco está transmitiendo esto a través de Facebook Live, por lo tanto, al término de esta presentación, vamos a dar un espacio para preguntas, para poder resolver dudas y para ver cualquier caso particular que se pueda ir presentando. Así que eso es, los dejo en este momento entonces con doña Solange para que comience con su exposición. Bueno, una vez más, ¿verdad? Saludarlos a todos los presentes. Mi nombre es Solange, tal como indicaba don Matías, soy postulante en práctica del consultorio jurídico Galvarino Perquenco y hoy vengo a presentar, ¿verdad? Sobre un tema que se habla bastante, que es la posesión efectiva, que en sí no es un tema complejo, pero que sí durante su tramitación pueden ir surgiendo algunas dudas. Para partir con la posesión efectiva, debemos irnos a un momento de la vida, ¿verdad? Que quizás para algunos, bueno, en general para todos es bastante doloroso y que trae ciertas consecuencias, que es el fallecimiento de algún familiar. Más allá de todos los trámites que ello conlleva, si esta persona, ¿verdad?, tiene alguna casa, algún auto, algún terreno, ¿qué es lo que jurídicamente se debe hacer? Es heredar todos sus bienes, disponer de todos sus bienes. Y en Chile particularmente existen dos formas de hacerlo. Una de ellas es cuando la persona que fallece, ¿verdad?, deja testamento, que en definitiva lo que comúnmente se conoce como una escritura, en donde el caballero o la señora señala que la casa va a ir para allá, el terreno para acá, el auto para acá. Y la otra forma, ¿verdad?, es cuando esa persona no deja un testamento, es decir, nada se dice de cómo se van a repartir sus bienes. Y en este caso particular, en nuestra exposición de hoy, ¿verdad?, vamos a hablar de la posesión efectiva sin testamento. ¿Por qué? Porque es la que más se tramita en Chile. Prácticamente nadie hoy en día deja testamento. ¿Por qué? Por las dificultades que ello conlleva, porque es mucho más largo el trámite y porque tiene una diferencia significativa que en caso del testamento se tramita ante un tribunal. En ese sentido, entonces, ¿qué pasa si la persona que fallece no tiene testamento? En ese caso, ¿verdad? Estamos en presencia de una posesión efectiva o de una herencia intestada o sin testamento, y en este caso somos nosotros, sus herederos, quienes vamos a solicitar al registro civil se declare la herencia. Constituye un trámite meramente administrativo y no judicial, puesto que no se hace ante un tribunal. La opción de realizar este trámite son dos. La típica, que es por lo general que siempre se hace, que es presencial ante el registro civil, ¿verdad?, del último domicilio de la persona que falleció. Y ahora, por tiempos de pandemia, también se da la posibilidad de que sea online, donde, como le indico ahí, en la página web, ¿verdad?, del registro civil, en la pestaña de trámites y acá abajito donde marca la flecha, posesiones efectivas. ¿Quién puede solicitar la posesión efectiva? En este sentido hay que ser súper claro y señalar que es la propia ley, ¿verdad?, quien señala quién lo va a poder solicitar y son sus herederos. Y es la misma ley, ¿verdad?, también que señala quiénes son herederos.
En primer lugar, quien va a poder solicitarla van a ser los hijos, la esposa si la persona fallecida estaba casada, o la conviviente civil. Aquí hay que hacer un alcance. ¿Quién es conviviente civil? No se trata de cualquier persona, ni tampoco del hecho de yo irme a vivir con alguien. La convivencia civil se refiere a que dos personas, ¿verdad?, que viven en un mismo hogar van a firmar un documento ante el registro civil. Si el caballero no tiene hijos, ni esposa, ni conviviente civil, van a ser los padres. Si los padres no están vivos, sus hermanos, representados por sus sobrinos, ¿verdad?, si es que estos están fallecidos, sino sus tíos, sus primos y, en último lugar, el fisco. ¿Qué vamos a necesitar para hacer este trámite de la posesión efectiva? En primer lugar, el formulario de posesión efectiva completado o rellenado. Certificado de matrimonio si la persona estaba casada. Certificado de nacimiento de los hijos, si es que tiene, ¿verdad? Certificado de defunción de la persona que falleció. Si tiene alguna casa, algún terreno, dominio vigente. ¿Dónde lo obtenemos? Conservador de bienes raíces, que por ejemplo acá en el caso de Lautaro se encuentra en la notaría. Si tiene alguna cuenta de ahorro, alguna cuenta a la vista, cuenta RUT, y sabemos que tiene dinero en esa cuenta, con un certificado bancario de las cuentas de la persona que falleció. ¿Cómo se obtiene? Uno de los herederos va al banco, solicita el documento y eso nos va a servir. Si tiene un auto, certificado de inscripción vehicular, ¿verdad?, que también lo obtenemos en el registro civil. Y por último, un avalúo fiscal de los bienes a heredar. ¿Por qué es importante el avalúo fiscal? Porque cuando rellenamos, y lo vamos a ver más adelante también, los bienes se traducen en dinero. ¿Dónde obtengo el formulario de posesión efectiva? Dos opciones: directamente en la oficina del registro civil, yendo presencial, solicitándole al funcionario, ¿verdad?, que quiere un formulario de posesión efectiva, o descargarlo directamente en la página web del registro civil. Esto, lo que estoy mostrando ahora, es un certificado de defunción. ¿Por qué lo muestro? Porque ahora vamos a ver cómo completar un formulario de posesión efectiva, y este certificado, que lo obtenemos de registro civil, es uno de los principales que vamos a necesitar para poder sacar información y completar el formulario. Esta es la primera hoja del formulario de posesión efectiva. Lo que está en rojito van a ser los datos que nosotros vamos a necesitar para ir completando. Los datos del causante, es decir, de la persona que falleció, vamos a necesitar su RUT. Estos son datos totalmente ficticios, ¿verdad? Su RUT, su fecha de nacimiento, sus dos nombres, o los nombres que tuviese, ¿verdad? Su apellido paterno, su apellido materno. Hasta ahí todo bien. Más abajito sale fecha de defunción. ¿Dónde obtenemos la fecha de defunción? Aquí, en el certificado de defunción, ¿verdad?, que en este caso es 30 de noviembre del 2020. 30 de noviembre de 2020. Estado civil. Bueno, por lo general, cuando fallece alguien, siempre se sabe si estaba casado, estaba soltero, o estaba divorciado o viudo. En este caso nos vamos a poner en el supuesto de que don Juan, ¿verdad?, que la persona que falleció, estaba casado, y por ende en esta casilla marcamos el número 2. Nacionalidad acá, chileno, ¿verdad? En la actividad, profesión o oficio, no es un dato relevante en sí. Por lo general, en este caso pusimos que el caballero era jubilado. Puede ser que sea trabajador dependiente, independiente, abogado, médico, agricultor, etc. Volvemos a la partida de defunción. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí vamos a necesitar datos de la misma. ¿Qué nos solicita el formulario? Circunscripción de donde falleció la persona, año, número de inscripción y lugar de defunción. ¿Dónde obtenemos eso? Aquí, en el certificado de defunción. La circunscripción, ¿verdad?, es Lautaro, el número de inscripción 250, el año 2020, el lugar de defunción Lautaro. Esos mismos datos los escribimos acá. Circunscripción, ¿verdad?, Lautaro, año 2020, número de inscripción 250, lugar de defunción Lautaro. Luego viene el último domicilio, ¿verdad?, que en definitiva en donde vivía la persona que falleció. Ahora, ya tenemos completo, ¿verdad?, los datos del causante, su fecha de defunción, los datos de la partida de defunción, el domicilio, y acá abajito habla respecto del régimen matrimonial.
En este caso, el caballero, ¿verdad?, estaba casado. Y me pongo en este supuesto, ¿por qué? Porque por lo general las personas, cuando hacen posesión efectiva, están casados y aquí no solicitan el régimen matrimonial. ¿A qué se refiere con el régimen matrimonial? Si se casaron en sociedad conyugal, ¿verdad?, o bienes mancomunados, o bienes juntos, como se le dice comúnmente, o con separación de bienes. ¿Cómo sabemos eso? Sacando un certificado de matrimonio también en el registro civil. Si acá abajito, en esta parte, nada dice, se entiende que se casaron con bienes juntos o en sociedad conyugal o en bienes mancomunados. En este caso, la persona se casó en sociedad conyugal, entonces hay que marcar la opción número 1. Las subinscripciones matrimoniales, por lo general, nada se pone porque, excepto si la persona está divorciada. Ahora nos vamos a los datos de los herederos. Acá voy a hacer el ejemplo solo con una persona. Pensemos que este caballero, ¿verdad?, era casado y tenía un hijo. Acá abajito debemos poner el root, por ejemplo, del hijo, su nombre completo, su fecha de nacimiento, su calidad de heredero. ¿Qué es la calidad de heredero? Si se trata de un hijo, si es tío del causante, si es su esposa, si es su sobrino, su madre, su padre y su domicilio, ¿verdad?, de la persona heredada. Si hay más herederos, lógicamente las filas se van completando hacia abajo con los mismos datos. Nos vamos a la pestaña de acá, ¿verdad?, datos del solicitante, que en este caso va a ser la persona que va a ir al registro civil a ingresar la posesión efectiva. Vamos a poner el root, ¿verdad?, la nacionalidad que es chileno, vamos a poner los nombres, en este caso voy a poner el mío a modo de ejemplo, Solange, ¿verdad?, mi apellido Aravena, mi apellido materno Maliqueu, mi domicilio, ¿verdad?, la comuna en que vivo, la región, y acá un medio de contacto. En este caso, un teléfono o un correo electrónico. ¿Por qué es importante el medio de contacto? Porque también durante la tramitación de la posesión efectiva pueden ir surgiendo ciertas trabas, ¿verdad? Y van a necesitar que nosotros vayamos completando, en definitiva, esa posesión efectiva. Ya terminamos, ¿verdad?, la primera hoja del formulario. Ahora viene la segunda hoja y yo diría que es prácticamente una de las más importantes, que es en donde se ponen los bienes que se van a heredar. Vamos a poner en el supuesto que esta persona tenía un terreno, un auto y una cuenta RUT con dinero, con 500.000 pesos. El terreno, ¿en qué cuadrito se ubica? Aquí, donde dice bienes raíces. Lo mismo pasa con una casa. Entonces vamos a ponernos en el supuesto y vamos a empezar a rellenar nuestro formulario. Tipo de bien, agrícola, rol sí. Este es el rol de avalúo fiscal que se le llama. ¿Y dónde obtenemos eso? En la escritura del terreno. Recuerden que al comienzo de esta exposición dije que dentro de los documentos que se necesitaban iban a ser, por ejemplo, un dominio vigente o la escritura del terreno. Comuna se refiere a la comuna en que está ubicado el terreno, que en este caso Lautaro, la fecha de adquisición, que también sabe en la escritura, y después nos piden las fojas, el número y el año y el conservador. ¿Dónde obtenemos esas fojas, el número y el año? En la misma escritura. Y cuando nosotros solicitamos esa escritura en el conservador de bienes raíces, la primera hoja por lo general es así. Y si se fijan, aquí sale fojas, número y año. Esos son los datos que vamos a necesitar, y en este caso van a ser fojas 587, número 681 del año 2020. Esos mismos datos los pasamos acá. Cuando aquí se indica PS, se refiere a si se trata de un bien propio o social, y eso aplica cuando las personas están casadas. Propio va a ser cuando, si el caballero estaba casado, como en nuestro caso, lo adquirió antes de casarse, y va a ser social cuando, por ejemplo, se casó en 1990 y en el 1995 adquirió este terreno. Bueno, se entiende que es de los dos. En este caso lo adquirió estando casado, ¿verdad? Y vamos a poner que es social. Luego viene la valoración, que es traducir, ¿verdad?, en cuánto se evalúa en definitiva ese terreno. ¿Y cómo lo sabemos? Sacando el certificado de avalúo fiscal con estos datos. En nuestro caso hipotético, ¿verdad?, vamos a evaluarlo en 5 millones de pesos.
Ahí tenemos completada, ¿verdad?, nuestra primera pestaña en caso que el caballero tuviese una casa o un terreno. Ahora vamos, el caballero además tenía un vehículo. ¿Dónde lo fijamos? Acá, en el segundo cuadro que dice bienes muebles, vehículos. ¿Y qué necesitamos para este caso? Este documento, un certificado de inscripción donde salga la patente. Bueno, aquí no sale nada porque yo lo borré por temas de privacidad, ¿verdad? Donde salga la patente, el modelo, la marca, el número de chasis, el color, etcétera, etcétera, etcétera. Y con estos datos vamos completando acá. La PPU, ¿verdad?, se refiere a la patente, que por ejemplo va a ser XXX, el tipo de auto, el tipo que va a ser un auto, por ejemplo, la marca, el que va a ser Cherry, un modelo Tigo, el año y en cuánto se valora. Aquí lo vamos a valorar, por ejemplo, en 2 millones de pesos, que está muy lejano en la realidad, por cierto. Y por último, dijimos que este caballero también tenía una cuenta RUT con dinero. ¿Dónde se ponen los dineros en este caso? Aquí, otros bienes activos, donde dice acciones, valores, depósitos, bonos. ¿Y qué vamos a necesitar para eso? Nuestro certificado que fuimos a buscar al banco, el que le indiqué al comienzo de esta presentación. En la descripción del bien, ¿qué vamos a poner? Que por ejemplo se trata de una cuenta RUT o de una cuenta al ahorro o una cuenta de giro diferido. El banco, Banco Estado, por ejemplo. El número de certificado lo vamos a saber cuando tengamos el documento que nos entregue el banco, que por ejemplo aquí yo puse 111. Patrimonio, ¿verdad?, va a ser propio porque por lo general es lo que se solicita al registro civil, y en la valoración es cuánto dinero tiene aquí en la cuenta, que en este caso pusimos 500.000 pesos. Ahora, si se fijan acá en la esquina superior, está escrito acepta con beneficio de inventario. Aquí uno siempre tiene que marcar la opción 1, que es sí. ¿Qué es el beneficio de inventario? Es un mecanismo que establece la ley para que en caso que si la persona tuviese deudas y se demanda a los herederos por esa deuda, ellos van a responder hasta el monto que heredan. Por ejemplo, si el caballero tenía 10 millones de pesos y ellos heredaron solamente 2, si aceptan con beneficio de inventario, solo se le van a poder cobrar de esos 10 millones hasta los 2 que fue en definitiva que lo quiere dar. Y esta es la última hoja del formulario. Aquí todos los bienes que se heredan hay que transformarlos en dinero. ¿Y cómo? Mediante la valoración que nosotros le dimos a cada uno. El total de los activos se refiere al total de los bienes que hay. En este caso tenemos 5 millones, 2 millones y 500.000 pesos, que da la suma de 7 millones 500.000 pesos. Los pasivos se refieren a las deudas y vamos a pensar que en este caso el caballero no tenía deuda, entonces 0 pesos. Entonces el total de la masa hereditaria va a ser los resultados de la operación que salga aquí, que en este caso van a ser 7.500.000 pesos. Ahí, ¿verdad?, tengo completado mi formulario y estaría en condiciones, ¿verdad?, de poder ingresarlo al registro civil. ¿Qué debo hacer ahora que tengo todo listo, verdad? Tengo todos mis documentos, mi certificado de dominio vigente, mis inscripciones, ¿verdad? En el caso del vehículo, el dominio también. Tengo mi formulario completado. Bueno, tomo mi carpetita, ¿verdad?, junto todos mis documentos y voy a la oficina del registro civil, si es que lo vamos a hacer presencial, y le indico al funcionario que quiero ingresar una posesión efectiva. El funcionario nos va a hacer ingresar, nos va a pedir que exhibamos nuestra cédula de identidad. El funcionario va a proceder a ingresar los datos y dependiendo de la masa hereditable a heredar, vamos eventualmente a tener que pagar un precio. ¿Y cuál va a ser ese valor? Va a depender. Si lo que se hereda no supera las 15 UTM, que serían aprox unos 9 millones de pesos, no vamos a tener que pagarle nada al registro civil. Si lo que se hereda va entre 15 a 45 UTM, es decir, entre 9 y 27 millones, vamos a tener que pagar aprox unos 90.000 pesos. Y si ya lo que se hereda supera los 45 UTM, que son más de 27 millones, vamos a tener que pagar aproximadamente unos 130.000 pesos. En nuestro caso hipotético, lo que se heredaban eran 7.500.000 pesos y nos encontraríamos dentro de la primera opción,
entonces no debiésemos pagar nada. Ya, ahora, ingresamos nuestra posesión efectiva, ¿verdad? Estaba todo ok, y al momento de ingresar, la persona o el funcionario que nos atienda en el registro civil nos va a entregar un documento que es la solicitud de posesión efectiva, que es como este que indico yo aquí. Es en donde en definitiva se resume, ¿verdad?, quién solicita la posesión efectiva, respecto de quién se solicita, los bienes que se heredan, y acá arribita, al comienzo del documento aparece un número. En este caso es el 134. Yo ese documento tengo que guardarlo como hueso santo, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque con ese documento yo puedo estar revisando el estado de mi solicitud de posesión efectiva y con ese mismo documento yo lo voy a retirar. ¿Cómo lo revisamos entonces? Ingresamos a la página web, ¿verdad?, del registro civil, seguimiento de posesión efectiva, y ponemos los datos acá. Esta, ¿verdad?, es lo que se muestra en definitiva cuando revisamos la página web. Vamos a completar los datos: región Araucanía, oficina Lautaro, si es que lo ingresamos acá, el número de solicitud, que va a ser este que aparece acá, y acá el RUN del causante, que es el RUT de la persona que falleció. ¿Cuándo sabemos que nuestra posesión efectiva está lista? Vamos a saber que está lista cuando vayamos al registro civil y preguntemos el estado, o cuando nosotros lo revisemos vía web y aparezca así, tal cual como esta imagen, cuando salga paso 5 de 5, inscrita en RNPE, que es el Registro Nacional de Posesiones Efectivas. Ahí recién nosotros tenemos nuestra posesión efectiva lista. ¿Qué debemos hacer entonces ahora? Que ya sabemos que cumplió los 5 pasos, ¿verdad? Debemos dirigirnos nuevamente al registro civil a retirar nuestra posesión efectiva. ¿Y con qué la retiramos? Con el mismo documento que nos entregó el funcionario cuando le ingresamos, que fue la solicitud, y ahí nos van a entregar que es el certificado de posesión efectiva, que en definitiva nos dice que nosotros somos herederos de ciertos bienes respecto de cierta persona. Hasta ahí todo ok, todo perfecto, pero no significa que vayamos a finalizar los trámites. En el registro civil tenemos todo ok, pero la ley establece un trámite adicional, que es tramitar un impuesto. ¿Y cómo tramito el impuesto? Yo, con este certificado de posesión efectiva, debo dirigirme al Servicio de Impuestos Internos, hablar con un funcionario e indicarle que vengo a tramitar el impuesto a la herencia. Allá en el registro civil, nos van a entregar un documento de que no paga impuesto o de que va a tener que pagar impuesto. Si no paga impuestos, le van a entregar un documento, y si tiene que pagar, primero va a tener que pagar el impuesto y luego le van a entregar también otro documento. Y con el certificado de posesión efectiva y el documento que le entreguen allá en el registro civil, en el caso, por ejemplo, de nuestro causante, si tenía una casa o un terreno, con esos documentos vamos a tener que ir al conservador de bienes raíces a inscribir a nuestro nombre, a nombre de todos los herederos, la casa. Vamos a tener que ir al registro civil a inscribir el auto a nombre de todos los herederos, y con ese mismo documento, con el certificado de posesión efectiva, vamos a tener que ir al banco a retirar los dineros que tenía nuestra persona. Así que eso es a grandes rasgos, ¿verdad? Hay una cosa que no mencioné en esta exposición, y que muchas veces también la gente se pregunta, es si se requiere o no un abogado para tramitar una posesión efectiva. En los hechos no se exige, pero ¿qué pasa? Que en estos casos a veces resulta importante asesorarse por uno. ¿Por qué? Porque mucha gente se equivoca, por ejemplo, en incluir bienes o en dejar bienes fuera, o individualizarlos de mal manera. Entonces, si es obligatorio tener un abogado, no, porque cualquier persona hoy en día puede tramitar una posesión efectiva, pero de que es recomendable, sí. ¿Por qué? Porque muchas veces, por un tema de desconocimiento, ¿verdad?, la gente comete errores, y ello deriva también en problemas futuros al momento de disponer de los bienes de la persona que falleció. Así que eso, no sé si existe en duda. Agradezco la atención, ¿verdad?, también la asistencia de todos. Muchas gracias. Gracias, Solange. Bueno, con eso, don Francisco, por esta parte estaríamos finalizando el taller.
respecto a posesión efectiva, recalcar que fue súper importante la intervención y hacer mención en que con este taller que sabemos que va a quedar, digamos, ahí en la transmisión en vivo, sabemos qué es la posesión efectiva, quién la puede tramitar, dónde se hace, los documentos que se necesitan. Sabemos además cómo podemos llenar un formulario que estuvo sumamente bien explicado. Además sabemos que se puede hacer, cierto, el seguimiento vía online para uno poder ir sabiendo cuándo va a estar lista. Y además lo más importante que señaló Solange es la finalización del trámite, porque solo con el hecho de que tengamos una resolución del registro civil, que esto es importante, no está terminado. No está terminado. Hay que hacer las inscripciones, se requiere terminar, porque mucha gente después dice, oiga, yo hice la posesión efectiva. ¿Inscribió? No, es que nadie me dijo. ¿Ve? Entonces, esa es una de las cosas súper importantes. Por lo tanto, por ahí estaríamos dando por terminado lo que corresponde al taller de posesiones efectivas. Y le consulto a don Francisco, ya que sabemos que tenemos 2 días, estamos transmitiendo a través de la plataforma Meet y además a través de la página de la Municipalidad de Perquenco por una transmisión en Facebook Live. Así es que veamos si es que hay alguna consulta, algo, si es que alguien tiene alguna duda. Gracias. Bien, gracias, don Francisco, y hacer el llamado a la gente que nos está viendo y escuchando que el día de mañana a las 3 de la tarde vamos a dar un taller en similares circunstancias a través de estas dos plataformas, ¿cierto? Respecto del divorcio, que como bien decía don Francisco, eso lo estamos escuchando hace un poquito menos, pero es muy, muy, muy recurrente y una de las mayores cantidades de causas que tramita la corporación. Por lo tanto, es importante poder orientar a la gente respecto a ese tema. Así que con eso estaríamos dando por finalizado el taller del día de hoy. Gracias a usted. Gracias.